Tenemos hoy entre nosotros a Marcos Vidal, su esposa Conchi. Conchi estuvo hace unos años compartiendo aquí con las mujeres. Marcos lo ha hecho en varias ocasiones ya. El Señor ha bendecido a través de sus mensajes y sus canciones a personas de diferentes partes del mundo. Son una familia querida para nosotros y os damos las gracias por estar aquí y venir a servirnos. Marcos, por favor. Es un honor, hermanos. Gracias por la invitación, por poder estar aquí. He pedido a Conchi que pase conmigo para saludar un momento. A mí me encanta venir a Córdoba. Nosotros vivimos en Madrid, pero Córdoba es la tierra que me dio a mi esposa. Ella es de aquí, así que yo voy a dejar que ella salude y comparta algo también. Muy buenas tardes, hermanos. Es un placer para nosotros estar aquí. Y como dice Marcos, pues está en mi tierra. Porque lo llevo muy adentro, aunque de muy pequeñita pues me llevaron a Madrid, pero mi corazón es de aquí, o sea, me tira mucho la tierra, ¿no? Y estoy muy contenta de estar con vosotros y este tiempo lo estoy disfrutando mucho, la alabanza, el fervor de vuestra alabanza, gracias a todos los músicos. Cuando estaba el director de la alabanza, el que nos dirigía en la alabanza, hablaba, ¿no?, en un momento de que no pongamos nuestro corazón en nada que no sea el Señor, ¿no? Que no sea nada más importante, ni las riquezas, ni la cuenta bancaria, ¿no? Y venía a mi mente cuando el joven rico vino a Jesús y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo: bueno, ya sabes los mandamientos, la ley. Y le dijo: todo eso lo guardo yo, como nosotros, ¿verdad? Que venimos aquí y estamos haciendo lo que creemos que al Señor le agrada, pero él quería más del Señor, él quería ser perfecto. Y el Señor le dijo: vende todo lo que tienes, ¿no? Porque sabía que ahí es donde estaba su corazón, y dalo a los pobres, ¿no? Y venía eso a mi mente: Señor, que no haya nada, que nada pueda ocupar el primer lugar. Y esto os lo quería compartir a vosotros, ¿no? Que busquemos al Señor cada día, que queramos realmente que Él sea lo primero. Eso le agrada al Señor, un corazón que le busque, un corazón que se examine y que diga: Señor, ¿qué es lo que está mal? Quiero que tú seas lo primero, ¿no? Y eso os quería compartir. Gracias por este tiempo, esta oportunidad que nos dais de estar con vosotros. Que el Señor os bendiga y bueno, la próxima en Madrid. Amén, gloria a Dios. Hermanos, muchas gracias por poder, gracias por poder compartir con vosotros este tiempo, cierre de esta tercera sesión. Sé que todo este congreso o este momento tiene como enfoque la Iglesia del Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho con nosotros en el pasado, lo que está haciendo en el presente. Y en esta tarde queremos hablar de enfocarnos en el futuro, y es un poco la parte que a mí me toca, y es una alegría y repito, un honor poder estar con vosotros. Estaba en la habitación hace un momento con los pastores y veo gente tan curtida en el Evangelio, de tantos años, que se me hace difícil a veces hablar o decir nada, y me gusta escuchar, ¿no? y aprender. Creo que todos nosotros necesitamos tanto al Señor, pero necesitamos tanto a la Iglesia. Necesitamos tanto el cuerpo de Cristo, porque aprendemos tanto los unos de los otros. Yo soy bendecido por el hecho de haber venido aquí, soy muy bendecido. Y me voy con bendición de las conversaciones, de los pequeños momentos, de los saludos y de la fidelidad de cada uno a través del tiempo, que no es poco, no es poco. Dios nos ha plantado en esta tierra, lo hizo hace tiempo y hemos mirado hacia el pasado, honramos ese pasado y damos gracias a Dios por él. Vivimos el presente y nos enfocamos hacia el futuro. Y de eso me gustaría compartir algo brevemente en esta tarde, antes de seguir adelante y pidiendo al Señor que verdaderamente abra nuestros corazones. Me gustaría comenzar. Hay varios pasajes bíblicos que están en mi corazón. Quisiera comenzar con 2 de Corintios, en el capítulo 3.
versículos 2 y 3. Me gustaría leerlo. Voy a leer en la versión Reina Valera. Yo uso mucho la Reina Valera. Es la que uso. No uso otra, la verdad. Es la única la única buena, ¿no? Ya lo sabéis, esto. Es la que va a estar en el cielo. Mentira. A mí me gustan mucho las otras también, sobre todo para ciertos momentos, ¿no? O para hablar con cierto tipo de gente. Pero lo que yo me sé, me lo sé en Reina Valera. Entonces, pues siempre echamos mano de eso, ¿no? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Dice Pablo, 2 Corintios. Quería leer este versículo 2, 2 Corintios 3, 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Y ahora lo leo en la Nueva Versión Internacional, donde dice: vosotros mismos sois nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que vosotros sois una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Amén. Señor, gracias por tu palabra y te pido que la bendigas en nuestros corazones, la hagas viva y relevante en esta tarde para nosotros, Señor. Gracias por este pueblo, gracias por Córdoba, gracias por Andalucía, gracias por España, tu iglesia, Señor, tu iglesia local en este lugar y representada en diferentes grupos locales aquí, Señor, hoy. Gracias por el grandísimo testimonio que es estar aquí juntos, porque eres tú quien nos une con tantas cosas que nos hacen distintos. Gracias, oh Dios. Gracias porque somos, como tu palabra lo dice, cartas abiertas, cartas públicas. Ayúdanos y enséñanos, Señora, hacia el futuro mirar entendiendo lo que somos, sin olvidar jamás quiénes somos y por qué estamos aquí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Cartas, somos cartas y ese es el centro del mensaje. Hace unos días me llegó una multa, lo cual no es agradable. Me han llegado muchas cartas en la vida, ¿no? Y algunas mejores, otras peores. Hace unos días una multa. Entonces llega un señor, llama a la puerta, dice mi nombre, una carta certificada para usted. Ok, abro la puerta, ya le veo, ya cuando sacan la carta ya veo de dónde, ya veo el sobre y digo, madre mía. Entonces tengo que firmar. Y le digo, ¿y esto es lo que me traes? Le digo, ¿no? Para esto has venido. Y el chico dice, pues sí. Dice, ya quisiera yo traer otra cosa, pero esto es lo que hay. Bueno, yo tengo que firmar. Sí, aquí cuando te sacan una cosa y con el dedo, ¿no? Tienes que firmar con el dedo. Que sale la firma con él, pero da igual, como que lo ha entregado. Y consta que lo ha entregado y me la da. Y cuando abro, pues veo el mensaje. ¿Qué os parece a vosotros que es lo más importante que ha pasado en ese encuentro? ¿Yo? ¿El cartero? ¡La multa! Es lo más gordo, lo más importante de todo. El contenido del mensaje, en este caso, malo. En otros casos, bueno. Pero sería muy estúpido por mi parte tomarla con el mensajero. Sería muy desatinado pensar que lo que está teniendo lugar aquí en esa transacción tiene que ver más conmigo o con él o con lo que aquí hay, y a él le puede gustar más o menos lo que me está entregando. A mí me puede gustar más o menos, pero la cuestión es que él es un mensajero y está entregándome una carta y me la tiene que entregar. Y yo tengo que firmar y tiene que dar constancia de que quedó entregada. Y el mensaje tiene que llegar al destinatario. Ese es el punto. Pablo escribe aquí a los corintios y les escribe algo acerca de quiénes son ellos. Son cartas.
Miramos al pasado y damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. Es fantástico. Jamás habría sido posible sin su gracia, sin su misericordia. Pero escucha, jamás será posible sin su gracia y sin su misericordia. Venga lo que venga, seguirá siendo siempre su gracia y su misericordia. El presente lo vivimos cada día por su gracia y por su misericordia y tenemos que vivirlo. Pero cuando pensamos en el futuro, cuando pensamos en la proyección de la Iglesia a medio y largo plazo, creo que lo más importante que necesitamos, y creedme hermanos, lo más importante que está en mi corazón en esta noche, en esta tarde, para compartir con vosotros, como iglesia, y como iglesia en España, y como iglesia en Andalucía, y como iglesia en Córdoba, es entender qué somos y quiénes somos. Somos cartas, lo cual significa, mis hermanos, que lo más importante que tenemos no es nuestra personalidad, no es nuestro carisma, no son nuestros dones. No es lo que yo puedo aportar al reino. Al final no aporto nada, excepto mi vida, mis fuerzas, mi corazón. Pero lo más importante que tenemos es el mensaje. De hecho, deberíamos ser el mensaje. No nos anunciamos a nosotros mismos. No tenemos nada que decir acerca de nosotros mismos. Tenemos un mensaje que entregar. Y tiene que ser entregado. Y más nos vale entregarlo. Y más nos vale entregarlo sin adulterar. Más nos vale entregarlo sin cambiar puntos ni comas. Más nos vale entregarlo claro y como nos fue entregado. Sin añadirle de lo nuestro, de nuestra cosecha. Porque al final nuestra cosecha lo único que puede hacer es dañar el mensaje. Estropearlo, desvirtuarlo. Llegaremos a la meta y conseguiremos el glorioso objetivo, la misión que nos ha sido encomendada solamente si entregamos el mensaje. Si le anunciamos a Él y no a nosotros mismos. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Me gustaría un poquito desmenuzar este versículo o estos versículos que él dice, somos cartas de Cristo. Cartas de Cristo. Y yo pregunto, cartas de Cristo, ¿cuál es el mensaje de Cristo? ¿Cuál es el mensaje a entregar? El mensaje es el mensaje del nuevo pacto, es el Evangelio. No es otro. No hay otro mensaje que entregar. Es el mensaje del Evangelio, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, Pablo es el primero, yo el segundo, y después todos en fila. La salvación en Jesús, la buena noticia de que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia, por su misericordia, por la fe en aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. El mensaje del Evangelio, como dice Pablo a Timoteo ahí en 1 Timoteo 1:15, que Cristo Jesús murió por los pecadores, o en 1 Corintios 15, cuando dice el Evangelio que os he entregado, que Cristo Jesús vino, que vino a la tierra, que descendió, que fue crucificado, que resucitó al tercer día, que se levantó, que ascendió a los cielos. El Evangelio de Jesucristo, sin ambajes, sin añadiduras, sin recortes. Ese es el mensaje, Jesucristo. No soy yo el mensaje, no es mi puesta en escena, no son mis dones, no es lo que yo pueda adornar o lo que yo pueda contribuir, es el mensaje de Cristo Jesús. Carta de Cristo. 2, expedida por nosotros. Y la palabra en griego es diaconezeisa. Bueno, yo no sé griego, ¿vale? Pero lo digo no para dármelas aquí, sino porque tengo una herramienta que me lleva con el interlineal y ves la palabra, es la palabra diácono, de servir. La palabra expedida es de servir, es diácono esa palabra. Significa que a estos señores les llegó la carta porque hubo otros que se pusieron a servir, a servirles. El mensaje requiere un espíritu de servicio. Que el mensaje sea entregado requiere que Pablo estuvo dispuesto a servir hasta el punto de entregar su vida. Pablo no tenía ningún motivo para meterse en ese berenjenal. Pablo tenía la vida resuelta, tenía un currículum y un pedigrí impresionante. Y no tenía por qué. Pero pasó de ser perseguidor a ser perseguido por amor a Jesucristo. Y él dijo, soy deudor
soy deudor, y vivió con eso, soy deudor, tengo una carta que entregar, la tengo que entregar y voy a servir a la gente. Aunque amando más sea amado menos, voy a servir y voy a seguir sirviendo. Un espíritu de servicio impresionante. Para entregar la carta hay que estar dispuesto a servir, a renunciar y a agacharse mucho. Que es lo que Pablo hizo. Vosotros sois cartas, pero sois cartas porque alguien os sirvió. ¿Cuántos aquí sabemos que hemos llegado a Jesucristo no porque hemos tropezado de alguna manera aquí en este camino, sino porque alguien se agachó mucho y entregó tiempo, dinero, energía y fuerza para que llegase la carta a nosotros? No fue sin esfuerzo de nadie. Sí fue por la gracia y por la misericordia de Jesucristo, pero fue porque hubo gente que diaconeizó, que nos sirvió. La carta tiene que ser entregada. Somos cartas. Y para que otros sean cartas y para entregarla tenemos que ser y vivir con ese espíritu de servicio. Expedida, entregada, servida. Tercero, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo. Es decir, que esta carta no se puede entregar con medios humanos. No es efectiva por nada que yo pueda aportar, sino que es por el poder del Espíritu Santo. Hay un elemento sobrenatural en todo esto que no podemos ignorar. Y estos son puntos claves si queremos mirar hacia el futuro y tener éxito como iglesia. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. No es la estrategia de ningún plan de marketing, ni ningún plan expansivo, ni ningún croquis hecho sobre un papel. Es el poder del Espíritu. Que todo eso es necesario, que yo soy muy desorganizado, muy bohemio y no lo justifico, no estoy hablando de eso. Hay muchos estilos de hacer las cosas, pero digo que es el poder del Espíritu Santo lo que transforma las vidas. No sé si alguien está de acuerdo con eso. Es el poder del Espíritu Santo, es sobrenatural, no es estrategia, no es conseguir adeptos. Es el poder del Espíritu Santo. Dice otra cosa más. Dice, escrita en los corazones, no en piedra, sino en carne, en corazones. Es decir, cuando habla de esto, habla de unos mandamientos que estaban escritos en piedra, en la ley. Que son la ley de Moisés, que era, haz esto, haz lo otro, una serie de normas y de imposiciones y de cosas. Y Pablo dice, el Evangelio no es un conjunto de normas, es algo que se escribe en el corazón. Algo que queda grabado en el corazón. Por eso es necesario el poder del Espíritu Santo, porque nadie puede escribir en los corazones si no es el Espíritu Santo de Dios. Y si no, podremos tener eso, adeptos, gente que trata de cumplir normas y tratamos de imponer normas, no será escrito en el corazón. No hay nada, no hay nuevo nacimiento que no salga de un corazón absolutamente enamorado de Jesucristo, que ha sido transformado y que su palabra ha sido grabada, su espíritu ha sido grabado en el corazón y es algo interno que sucede en las personas. Y después dice, conocida y leída por todos. Es decir, que cuando eso sucede, es algo que no se puede esconder. Es algo que brilla y que llega hasta el lugar más remoto y todo el mundo lo ve y todo el mundo lo conoce. Y no hay nadie que lo pueda esconder ni se puede esconder de ninguna forma. Y yo digo, esto que Pablo está diciendo es muy fácil de confundir. Es muy fácil que nos confundamos y que pensemos en otros términos. De hecho, me da la sensación de que hoy en día en la iglesia nos está pasando o nos ha pasado y corremos el peligro de que nos pase de malentender este mensaje. Y entender en lugar de que la carta es Cristo y que el mensaje es Cristo, empecemos a entender que el mensaje es otro. Que el mensaje gira no en torno a Jesús, sino en torno a mí. En torno a mi propia vida. Hoy en día mucho del mensaje que se escucha es, y no digo que no sea bíblico, pero digo el énfasis de la proclamación es mucho más, todo lo puedo en Cristo que es bíblico. Todo lo puedo, soy más que vencedor, yo, etcétera, etcétera, que son partes que tienen que ver con lo que el Evangelio produce en nosotros. Pero el mensaje no gira en torno a mí. No gira en torno a lo que yo puedo. Y estamos hablando de enfocarnos en el futuro. En que la iglesia subsista y perviva por años, por siglos, y cumpla la gran comisión. La gran comisión es anunciar a Jesús. Es anunciar el Evangelio de Jesucristo. No lo que yo puedo, lo que yo hago, porque al final resulta que encontramos muchos lugares donde el Evangelio gira en torno a personas. Gira en torno a habilidades. Gira en torno a cuánto puedo conseguir yo por el poder. Y entonces, cuanto más consigo,
más santo soy o más ejemplo a seguir soy porque consigo cosas. Y al final nos parecemos mucho a estos charlatanes de empresas de autosuperación o de autoayuda o de estrategias que traen a alguien que nos enseña un modelo de éxito para tratar todos de imitarlo y que nos dé la clave en 7 puntos de qué tenemos que hacer para llegar hasta ahí. Y no es el mensaje. No digo que no esté bien, que no haga falta en ocasiones, pero el mensaje es Jesús. La carta es Cristo. Cristo Jesús, que vino, murió en la cruz, porque sin Él, no como decía un psicólogo al que yo escuchaba no hace mucho, yo escogí a Jesús porque me siento a gusto con Él. No, yo no escojo a Jesús porque siento a gusto con Él. De hecho, me escogió Él a mí. Él es el que no lo escogemos porque estamos a gusto con Él. Venimos a los pies de Jesucristo porque si no nos vamos al infierno. El mensaje es Cristo. El mensaje es Él. Es fácil malentender esto. Expedida, una carta expedida. Siervos, Pablo habla de gente que da su vida por el Evangelio, que pone absolutamente toda la carne en el asador para servir y para llegar aún más allá, incluso exponiéndose a la muerte. Hoy es muy fácil entenderlo al revés, que la Iglesia es una especie de organización que me sirve a mí. Y voy a esta o tal iglesia según las prestaciones que tiene, según lo cerca que me pilla, o si tiene mejor ministerio de esto, de lo otro, que es lo que yo realmente necesito y me sirve. Es como una especie de gran autoservicio. Hermanos, si miramos hacia el futuro y queremos sobrevivir como iglesia, más nos vale ser iglesia. Predicar a Cristo y dar la vida sirviendo, entregando las cartas, no esperando que alguien nos sirva, porque siempre vamos a encontrar iglesias que nos guste más su programación o menos. Eso siempre va a ser así. Pero estamos llamados a ir nosotros a servir, como dice Pablo, expidiendo como diáconos, escrita con el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu? Esto significa que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Hoy en día encontramos lo del el Espíritu Santo mucho más como una especie, yo veo mucho hoy en la iglesia una búsqueda de espiritualidad basada en cosas, en experiencias, o en cosas que puedan suceder y que le den a uno una sensación. Hermanos, que es fantástico cuando el Espíritu Santo nos toma y hace cosas sobrenaturales en nosotros y que nos llevan a sentir y toca nuestras emociones. Es tremendo, es fabuloso y yo creo en ello. Yo creo en ello. Y yo soy pentecostal. Pero el mensaje es Jesús. El mensaje es Cristo, y cuando se habla de que el Espíritu Santo ha escrito en los corazones, en nuestros corazones, el mensaje, estamos hablando del nuevo nacimiento de manera sobrenatural, escrito en nosotros, no la búsqueda de cosas. Y escrito en el corazón, y no en tablas de piedra, significa que hemos sido transformados desde dentro, no que hemos perpetuado una serie de formas o una serie de normativas o de costumbres que hay que seguir y que se perpetúan, sino que los corazones han sido cambiados. Y después dice que es conocida por todos los hombres. Conocida por todos. Como Jesús dijo, somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Los elementos que Jesús usa y lo que Él utiliza son elementos que no se pueden esconder. La sal, la luz son cosas que se tienen que notar. Y está hablando de ser visibles en medio de la oscuridad, no de contemporizar con el mundo para tratar de ser menos llamativos y menos hirientes, sino brillar con la verdad del Evangelio sin cambiarla. Wow, es fácil olvidar estas cosas. Pero mis hermanos, yo creo que el éxito de la iglesia de aquí a futuro dependerá, porque esto dependerá de entender bien esto, de entender quién somos y de entender qué mensaje nos ha sido entregado y de entender qué mensaje tenemos que dar a la gente, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, sin cambiarlo, sin ambajes, diciendo que Jesucristo es el Señor, diciendo que Él es el Salvador del mundo, que ha venido para morir por nosotros, para perdonar nuestros pecados, para redimirnos de nuestra vana manera de vivir, para cambiar nuestros corazones, para transformarnos y para que entendamos que Él ha muerto por aquellos por los que ha muerto, ahora ya no viven para sí, sino que viven para Él, por el poder del Espíritu Santo, y abandonan su vida vieja y viven para Él. El mensaje del Evangelio.
Y esto lo haremos de 1000 formas diferentes, con 1000 estilos distintos, pero sin cambiar el mensaje. Y digo, creo, mis hermanos, que el éxito de la Iglesia de aquí a futuro depende de que entendamos claramente la diferencia entre principios y formas. Porque podemos hacer esto de 1000 formas diferentes, de 1000 maneras diferentes, que pueden ser mejores o peores según el contexto, época y cultura. Lo que no podemos cambiar es el principio. Lo que no podemos cambiar es el mensaje. Y yo soy músico. Yo soy músico y esa es mi forma. Yo aprendí, para mí la música es como leer y escribir. Aprendí desde niño. Y es mi forma de expresar. Expreso con la música, es lo que hago. Ya está. Entonces, a veces, si alguien me pregunta, ¿y cómo hace? Pues no lo sé. Cuando era muy pequeñito y escuché por primera vez el concierto 2 para piano y orquesta de Rachmaninoff, lloré por primera vez escuchando música y supe que tenía que componer. Soy así. Esa es mi forma. Pero la tuya puede que sea otra. No te vayas a meter a músico ahora tú también. Cuando no tienes una oreja enfrente de la otra a lo mejor. Pero te gusta. Chico, es que lo podemos hacer de 1000 formas diferentes. Habrá gente que lo haga con obra social. Y no es menos importante. Es otra forma. Hay gente que lo hace hablándole a los presos. Hay gente que lo hace hablando a delincuentes y a gente de la calle. Hay gente que lo hace en la alta sociedad. La última vez que estuve aquí en Córdoba conocí a una persona, y no sé si está aquí hoy, que tiene un don tremendo del Señor para cuestión de medios de comunicación. Sirviendo al Señor en los medios de comunicación. Y hay gente que simplemente lo hace en la pescadería. Porque no es importante la forma es cambiante. La forma es multiforme. Lo que no puede cambiar jamás es el mensaje. No podemos cambiar a Jesús y no podemos cambiar el mensaje del Evangelio. Es un tesoro. Es lo único que tenemos. Cualquier otra cosa que queramos hacer, hermanos, hay 1000 fuera que lo hacen mejor. Lo único que nosotros tenemos y que nadie ahí fuera puede hacer es la entrega del Evangelio. Y una vez más, tenemos que aprender, por eso a mí me encantan los jóvenes. Y creo en esta generación de jóvenes. Has oído hablar a veces, no, la juventud de hoy. Escúchame, yo creo que la generación de jóvenes de hoy es la más aventajada y la más talentosa que ha habido en mucho tiempo. Increíble. Lo que tienen en sus manos es tremendo, pero creo que las personas de cierta edad tenemos que ser capaces de dejarle las formas a ellos. Y de velar porque los principios no se muevan. Y ese es el éxito de la Iglesia. Me parece que el éxito de la Iglesia consistirá en saber distinguir entre qué son formas y qué son principios. Y no confundirlos. Porque yo confieso que yo he cometido ese error. En muchas ocasiones he confundido principios con formas. He rebajado principios a nivel de formas. Y he cogido formas y las he subido a nivel de principios. Y nos lo cargamos. Los principios son el Evangelio de Cristo. Eso es inamovible. Y las formas son cambiantes. Podrá ser flamenco o podrá ser gregoriano, no lo sé. Porque en el siglo XV se salvó gente con ese tipo de música, ¿o no? Y no todo es música. Hablo de música porque soy músico. Pero no hablemos tanto de música. Hemos endiosado la música y hemos creado escenarios de estrellas. Cuando este glorioso evangelio de Jesucristo puso patas arriba al mundo, no había estrellas. No las había. No había talentos. No había talentos así tremendos. Lo más que había era un señor que se llamaba Pablo, que era bajito, feo, medio patizambo, dicen, y medio tuerto. Pero con una boca y un corazón para el Señor y una seguridad de que aquel mensaje ya le cortaran la cabeza, no podía callárselo. Estoy preso, pero la palabra no está preso. Ya está, me da igual, decía. Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parece mentira. Uno se creería que está escribiendo eso desde algún cómodo sillón con aire acondicionado y una Coca-Cola. Está en la cárcel con los pies en el cepo, señores. Cuando le escribe a Timoteo. Y lo más cercano a una queja que le escuchas es decir, tráeme
el capote cuando vengas, que hace frío. Un hombre que no había gran cosa, mis hermanos, pero había un mensaje que había que entregarlo. Era un mensaje que tenía que ser entregado, y eso puso al mundo patas arriba. Y quizá hoy estamos más enfocados en conseguir valores humanos que muevan las emociones, que está bien. Ojalá todos entreguen los dones que tienen a los pies de Jesucristo y los den al máximo, pero Dios está buscando corazones, vidas dispuestas a darlo todo, a ser diáconos entregando el mensaje hasta el final. Y creo que ese es el gran éxito de la Iglesia para el futuro. Creo que eso es a lo que Dios nos llama. Creo que nuestro pasado viene de ahí. Nuestro pasado viene de gente que amó más a Jesucristo que a sus propias vidas. Gente que supo distinguir que aquel mensaje no se podía adulterar y que no les importaba nada, mis hermanos. Mi madre iba al culto los martes y los jueves con nosotros. Éramos 3 hermanos. Mi hermana tenía 4 años, yo tenía 3. Y la pequeña tenía 2, estaba en el carrito. Iba al culto en Madrid, subiendo al autobús con mi hermana de la mano, yo de la mano de mi hermana, y el carrito al autobús. Hoy, si no tenemos el coche porque lo tiene el marido o la esposa, no podemos ir, porque tenemos... Y no estoy hablando de formas ni de perpetuar historias del culto. Yo sé que hay muchas formas que han cambiado y a veces hay cosas que tienen que ver con nuestra celebración que también tienen que ver con formas. Pero estoy hablando del espíritu de dar absolutamente todo por lo que es prioritario, que es la vida espiritual. Y que es que el Señor Jesucristo sea lo primero de nuestras vidas. Y pienso y siento que es muy fácil olvidar esto. En la sociedad en que está. La sociedad que estamos hoy propicia mucho que todo eso se olvide. Hace que todas esas cosas se olviden. Yo tengo un gran amigo que es misionero en África, se llama Peter Franz. Fuimos compañeros en el seminario bíblico. Yo estudié en Alemania en el seminario bíblico, yo tenía 17 años y coincidimos en la misma clase. Y nos hicimos súper amigos, éramos compañeros inseparables. Después, quizá porque los dos éramos de origen alemán, pero los dos habíamos crecido en otro contexto que el alemán y sabíamos que después de la escuela bíblica volvíamos cada uno a nuestro lugar. Yo volvía a España y él volvía a Kenia, que es donde se crió y donde nació. Y allí está. Y de vez en cuando nos vemos. La última vez que vino y estuvo predicando en nuestra iglesia, él es un loco, tiene una avioneta y se mete en las tribus no alcanzadas por el Evangelio. O sea, los lugares donde, y a veces las fotos que nos muestra las tiene que medio tapar porque son gente que donde la civilización ni siquiera ha llegado. Va a lugares donde no ha llegado el Evangelio, ¿no? Y a predicar el Evangelio de Jesucristo y nos cuenta historias de las cosas que el Señor hace y de milagros y de cosas increíbles. Y no estoy hablando de Reinhard Bonnke, estoy hablando de mi amigo Peter. Y yo le tenía en casa y le decía, oye tío, esto de los milagros y de los ojos de los ciegos que se abren y todo esto que cuentas, digo, esto ¿por qué crees tú que sucede tanto allí y aquí no? Y me decía, no lo sé. Me dijo, yo creo. Dice, me lo he preguntado muchas veces. Dice, porque yo vengo aquí y es otro rollo aquí. Dice, yo creo que tiene que ver con varias cosas. Pero una de ellas es cuando tú arriesgas todo. Cuando vas y arriesgas todo y llegas a un lugar donde dicen, tú eres el que oras y pasan cosas, ¿no? Y se sana gente. Aquí te traigo un paralítico. Si se sana bien, pero si no, tú eres un impostor y te vamos a juzgar por la ley de nuestro pueblo. Y te van a dejar como mínimo lisiado. Claro, nos reímos. Pero cuando estás allí no te ríes. Y digo, ¿y tú qué haces? ¿Y qué haces tú? Dice, pues y dice, bueno, esto me pasó en una ocasión y yo dije, traerlo, venga, va a traerlo. Digo, tú estás loco. Dice, pero yo no sé por qué, pero en ese momento,
Y después te cuenta cómo el Señor lo levanta en un momento determinado. Y dice, no sé, ¿es la expectativa que hay en la gente? ¿Es la fe que hay? ¿Es que no saben otra cosa? ¿Es que no tienen con qué comparar? ¿Es que están esperando que algo grandísimo suceda? Y es que uno arriesga todo. Y creo que cuando uno llega hasta el final, el Señor hace el resto. Es lo que yo he vivido. Y predicaba en nuestra iglesia y decía, fui a una convención de misiones en Noruega para pedir, donde vamos los misioneros, y están las grandes iglesias y tal, para dar fondos. Y dice, entonces todos los proyectos para misiones estaban puestos. Dice, yo llegué allí. Y vi 12 proyectos de misiones y fui mirándolos todos, uno por uno, y no había ni un proyecto, ni uno de ellos para apoyar evangelismo, predicación del evangelio. Todos eran pozos de agua, hambre, hospitales, no sé, cosas buenísimas, pero ni uno estaba dispuesto a dar su dinero para predicar el evangelio. Y dice, yo fui y hablé con el superintendente y le dije, señores, estamos mal, esto está mal, no puede ser, hemos perdido el foco. Estamos haciendo cosas muy buenas, pero el mundo también las sabe hacer. Estamos haciendo lo que el mundo hace. Pero nadie, y para conseguir, ese es el punto, para conseguir en Europa apoyo para misiones, tenemos que mostrar la cara de un niño o de alguien necesitado, porque eso mueve los corazones, y entonces hasta los no creyentes lo hacen y lo dan, y eso es así. Pero ¿cuántos están dispuestos a dar a fondo perdido? Para darles no el agua del pozo, sino el agua de vida que Jesús le dijo a la samaritana, que no van a tener que volver a por ella porque correrá para vida eterna. Y digo, qué fácil es confundirnos. ¿Qué tal si nos dedicamos a ser iglesia? Sinceramente, yo no creo que la iglesia tenga que meterse en política. Sinceramente, a ver, entiéndanme, no digo yo tengo en nuestros hermanos, en otros países donde la cosa está de otra forma y la masa social y bla, 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 todo lo que ustedes quieran, y yo no estoy criticando a nadie, pero me refiero a que creo que nuestra lucha no está en las calles, dale que te pego, no creo que esté por ahí. ¿Por qué no nos dedicamos a predicar a Cristo y a entregar la carta? Porque eso tiene mucha renuncia por medio, ¿eh? Para algunos significará que lo miren mal. Te digo que el que me trajo la multa tampoco le gustó mucho traérmela, pero es a lo que venía, ¿no? Para algunos significará que los echen del trabajo, a lo mejor. Para algunos significará perder amistades, para algunos significará tener que renunciar a ciertas relaciones. ¿Sabes que para algunos significa la muerte? ¿Todavía hoy? ¿Sabes que y no tengo el tiempo para contarlo, ¿no? Pero tuvimos la visita de una persona en Madrid que venía de un país bajo el dominio musulmán con una fatua en la mano, con una fatua, es una condena de muerte de ISIS. Te vamos a encontrar, no hay gobierno que te pueda ocultar, te vamos a cortar y te vamos a justiciar, te vamos a cortar la cabeza, a ti y a tu familia. Y venía a refugiarse, estaba refugiado. Y decía, en unos meses vuelvo porque yo no puedo dejar a mi gente allí. Tengo que entregarles las Biblias. Dejo aquí a mi esposa y a mis hijos y os pido que los cuidéis. Yo sé que voy a morir por Cristo. Tarde o temprano sé que me van a cortar la cabeza. Pero bueno, yo morirme me voy a morir. Me puedo morir de viejo, me puedo morir de un accidente, me puedo morir de una enfermedad. ¿Qué tal si muero por Cristo? ¿Qué tal? Y no va y me dice luego, ¿te vienes? Que es cuando mi mujer, la Conchi, me pega una patada por debajo de la mesa, que tengo el cardenal aquí todavía. Se te vaya a ocurrir la cara de tonto que tienes, que ya te estoy viendo. ¿No? Oye, para algunos significará una cosa. Yo la verdad, confieso que es que yo no estoy llamado para el mundo musulmán. Para algunos cuesta una cosa, para otros cuesta otra. Pero el punto es este, mis hermanos. Cada uno donde estamos somos llamados a renunciar a cosas y entender que somos, desde que conocemos a Jesús, somos cartas. No hay otra. No me importa si eres zapatero, pescaero, carpintero o músico. Qué bien.
Felicidades, eres una carta. Una carta. Ojalá seas una carta abierta al mundo, escrita por el poder del Espíritu Santo en tu corazón, que no haya quien te pare y que todo el mundo la vea, por donde vayas. Porque eso es lo que hace que la Iglesia siga adelante proyectándose hacia el futuro. Y quiero leeros algo que está en Deuteronomio, porque lo que más me preocupa a mí es esto, el peligro de olvidar quién somos. El peligro de olvidarnos esto, porque nos podemos olvidar con muchísima facilidad. El peligro de olvidar quién somos. Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 11, hay unas palabras que para mí son fundamentales. Y este es el discurso de Moisés al pueblo de Israel cuando, después de la peregrinación en el desierto, están a punto de entrar a la tierra prometida. Y cuando ya van a entrar, Moisés, antes de que crucen, los reúne y les dice esto, entre otras cosas. Voy a leer desde el versículo 11, Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Digo, hermano, amén, hasta aquí. Es increíble que cuando el pueblo de Israel, después de la peregrinación desde Egipto, pensemos un momento, son esclavos. No son un pueblo poderoso, están acostumbrados a hacer lo que se les dice, bajo el látigo del opresor, y ahora están en el desierto, 40 años, su generación, la que viene después, o sea, dando vueltas por el desierto, no saben nada de la guerra, no saben nada de hacer batalla, no son un pueblo poderoso, no saben artes marciales, ni tienen conocimiento de armamento, ni nada de esto, y se van a meter a Canaán a combatir con gente que llevan años con carros errados y con espadas y con lanzas y con todo tipo de armamento, y se supone que Moisés antes de esto les dé una arenga o no sé, tipo Braveheart o tipo no sé, algo que les haga entender o que les dé instrucciones de cómo se pelea, cómo se hace la batalla. No tiene nada que decirles de estrategia, solo tiene una cosa que decirles: cuídate de no te vayas a olvidar de quién te ha sacado, Todo lo que tiene que decirles no tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el pasado. Van a entrar en una etapa absolutamente diferente de la que no tienen ni idea, y no hay ni una instrucción estratégica. La única instrucción es: echa mano de memoria. Estás aquí por Jehová. Lo que viene de aquí en adelante va a ser por Él, por Jehová también. Así que cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte de quién te sacó de la tierra de Egipto. No vaya a ser que te vayas a meter en la tierra y empieces a crecer, se te aumenten las cosas, te aumente la riqueza, te acomodes, te vaya bien, y empieces a decir: wow, no veas, qué bien lo he hecho, qué bien me lo he montado, qué bien estamos, y te olvides. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No vaya a ser que te mezcles en este lugar en el que vas. No vaya a ser que empieces a tomar a los dioses ajenos y las cosas que estás viendo y hacerlo tuyo, y como si fuera tuyo, y te olvides de Jehová, que te da la fuerza para la batalla, que te ha dado la salud, que te ha guardado en el desierto, que te ha mantenido durante 40 años, que no se ha envejecido tu vestido. Cuídate de no olvidarte de a quién perteneces. Cuídate de no olvidarte de quién eres. Que tú no eres como ellos. Que tú tienes algo diferente. Cuídate de no olvidarte de eso, porque el día que te olvides estás perdido.
Si llegas a olvidarte, estás perdido. Y la historia de Israel es la historia de un pueblo que se olvidó sistemáticamente de quién era. Y empezó a cosechar los fracasos por olvidar quién era. Y solamente cuando recordaban quién era y clamaban a Dios, eran liberados en su angustia. Y el Nuevo Testamento y Jesús vino para esto, para vivir a través del Espíritu Santo en nuestros corazones y que no olvidemos quiénes somos. Hubo hombres que olvidaron quiénes eran. Hubo personas que olvidaron quiénes eran. Y fíjate lo que sucede. El rey David. El rey David es un hombre impresionante, un hombre que la Biblia dice en Hechos capítulo 13, versículo 22, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Ojalá, pongan eso en mi epitafio. Ojalá Dios dijera eso de mí. Dios dijo, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Ya quisiera yo. David es un hombre tremendo. ¿De quién se dice algo así? Un hombre creado y escogido por Dios, un adorador, un salmista, un guerrero, un valiente, un hombre humilde. Es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Es un tipo neotestamentario en medio del Antiguo Testamento. Increíble. Y sin embargo hay un episodio en su vida en que se olvidó de quién era. Olvidó totalmente quién era. Lo encontramos en 2 Samuel capítulo 11. Olvida su genética espiritual y como resultado se enreda en un pecado con una mujer y eso desencadena toda una serie de cosas. Desencadena como consecuencias que Urías muere, el niño muere, se desata más adelante todo el rollo de Absalón, el tema de Amnón, una serie de cosas. Al final hay unas consecuencias, pero lo más tremendo es que David se olvida de quién es y luego además lo tapa y sigue viviendo y conviviendo con eso tranquilamente. Y es el dulce cantor de Israel, el poeta que se pasea por allí, todo el mundo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, y está conviviendo con algo que está un año conviviendo, haciendo las cuentas entre que sucede lo que sucede. El correo llega, vuelve Urías, todo lo que sucede, los 9 meses nace el niño, etcétera, 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 hasta que Natán llega. Ha pasado un tiempo tremendo en el que David ha estado conviviendo con una situación, ocultándola, y cuando Natán viene con su explicación, David ha estado guardando algo en su corazón y viviendo con ello, olvidándose de quién es. Y Dios no lo tolera. Yo digo una cosa, mis hermanos, somos cartas, pero somos cartas que no podemos convivir en nuestra vida con el pecado. No puede ser. Dios tarde o temprano eso trae consecuencias en nuestra vida y obstaculiza la entrega del mensaje, obstaculiza la marcha del Evangelio cuando empezamos a ser personas que conviven dentro de nuestro corazón con pecado, con lo que la palabra de Dios llama pecado. Y eso es un tema que no es muy popular, porque hoy en día se habla mucho del amor, de la gracia, etc. Yo no digo el acercamiento que tengamos que tener a ciertas personas. Yo no hablo ahora del acercamiento que tenemos que tener a la gente que está viviendo en pecado. Jesús fue el primero que se acercó al pecador, a la prostituta, al publicano, y se le acusó de tener amistades de reputación cuestionable. Jesús se acercó a ¿quién de vosotros me reconoce? Una persona que pretende ser una carta entregada al mundo es una persona que tiene que vivir en limpieza delante de Dios y que no puede ocultar. Y yo, hermanos, digo esto porque el rey David es un hombre tremendo, pero ni siquiera en el caso de David Dios toleró esto, y me encanta que la Biblia no nos lo oculte. Me encanta que la Biblia no nos lo oculte, porque eso me da esperanza a mí también. Y eso te da esperanza a ti también, pero nos enseña algo también. Yo creo que Dios nos ha dado la iglesia para algo. La iglesia está para que ninguno de nosotros caminemos solos. Y que ninguno de nosotros, dice la Biblia en Juan capítulo 1, en primera de Juan en el capítulo 1, versículo 9, si nosotros caminamos, en versículo 7, si caminamos en luz como Él está en luz, tenemos ¿qué? Comunión unos con otros. Y tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo necesito comunión con mis hermanos. Yo no puedo estar por encima de nadie. Yo no puedo estar por encima de los demás por estatus o por talento o por carisma. Yo necesito poner mi vida a diario delante de Dios y ser examinado por Él. Y necesito poner mi vida delante del Señor y exponerla delante de mis consiervos. Yo no estoy por encima, porque si no estoy incurriendo en el mismo pecado, estoy obstaculizando el avance del mensaje del Evangelio. David olvidó quién era y David tuvo que regresar al punto de partida, pedir perdón a Dios, exponerse y ser limpio
y continuar y experimentar en medio del Antiguo Testamento el perdón de Dios, porque sabes que el perdón de Dios está allí para nosotros, aunque seamos cartas abiertas y hayamos caído, hayamos hecho algo que nos parezca innombrable. ¿Sabes tú que solamente por el hecho de venir al Señor y traer y exponer lo que somos, el perdón está fluyendo para nosotros? Que Dios es el mismo Dios que nos salvó, es el Dios que nos restaura, que nos vuelve a dar oportunidades. Lo que no podemos es convivir con ello y normalizarlo en nuestra vida. No puede ser. Salomón, otro tipo que se olvidó de quién era. Un hombre que había heredado todo lo de David y que construye un templo a Dios y que es un rey tremendo en manos de Dios, un rey que es la edad de oro en Israel, pero dice la Biblia que llega a un punto en que se olvida de quién es. Al final de su vida empezó, y este de manera mucho más descarada que David, porque David por lo menos lo ocultaba, pero es que Salomón tenía mujeres que eran de otras culturas y paganas, y empezó Salomón, un hombre que había construido templo a Jehová, empezó a construirles templos a Asdod, a Astarot, al dios de la otra y al dios de la otra para que pudieran, y él mismo dice que su corazón no fue recto con Dios. Y se apartó y él mismo empezó a tomar parte en el culto pagano y a convivir ya no en oculto, sino en público, como diciendo, bueno, sí soy el rey de Israel, sirvo a Jehová, pero se puede servir a Jehová y servir a otros dioses también. Que eso pasa mucho hoy. Hoy parece que ese es el grito popular. Yes, we can. Sí se puede. Pues yo no voy a entrar en debates. Y digo, yo no hablo de nuestro acercamiento, cómo debe ser nuestro acercamiento al pecador. Nuestro acercamiento al pecador debe ser un acercamiento amoroso, como Jesús se acercó a la gente. Jesús es nuestro punto de partida. Pero vivir una vida cristiana compatibilizándola con el pecado y decir que sí se puede, yo digo que no se puede. Yo digo que Dios no va a tolerar eso. Y que Dios lo juzgue. Yo ni siquiera voy a entrar en ese debate. Que el Señor lo juzgue cuando Él venga, pero cuando nuestras... como a mí vengo en esta semana de hablar con alguien, querido amigo de toda la vida, y hermano y compañero en el ministerio, que viene a decirme que ha tomado una decisión y que ahora, aunque ama al Señor con todo su corazón, pero va a vivir un estilo de vida alternativo. Y yo no puedo más que decirle dos cosas. Una, te sigo amando igual, no te voy a mirar diferente. Pero dos, no puedo estar más en desacuerdo contigo. No puedo estar más en desacuerdo. Y como compañero de oración me tienes en contra. Estoy orando para que tengas un buen batacazo. Y que Dios te abra los ojos. Porque estás fuera, absolutamente fuera de la voluntad de Dios. No puedes, o sea, dime que estás apartando tu vida de un camino, pero no me digas que puedes compatibilizar esto, porque no es ni siquiera... o sea, ¿sabes qué pasa? Que vivimos en un mundo, hermanos, en el que incluso en la Iglesia hemos adoptado esta cultura de Operación Triunfo, esta cultura de sí, tú puedes, tú sí puedes, tú sí vales, y sé tú mismo, y vive, y mira dentro de ti, mira lo que hay dentro de ti, mira lo que hay dentro de ti y sácalo afuera y sé y realiza todo lo que hay dentro de ti, que eso es lo que tienes que hacer. Y Jesús dice lo contrario. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese. No que me pida que yo le poder, no, que venga ya negadito de casa, se niegue a sí mismo. Si me quiere seguir, que empiece negándose. Y luego que tome su cruz. Y luego que me siga. Está diciendo lo contrario. Lo contrario. ¿Y sabes qué pasa? Que vivimos una cultura en la que estamos tratando, incluso dentro de la Iglesia, fomentando mucho el tema este de vive tu sueño. No renuncies a tu sueño. Pero por el amor de Dios, si el Señor no está interesado en tu sueño, si el Señor está interesado en gente que esté dispuesta a renunciar a su sueño, para coger el suyo, es negarnos a nosotros. Entonces, cuando fomentamos el ego, tú mira dentro de ti, descubre lo que hay, descubre quién eres. Solamente descubres quién eres cuando descubres quién es Él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso significa, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Porque yo soy el Mesías, me van a matar. Y eso es lo que pasa, que mucha gente siguió a Jesús mientras hacía milagros. Cuando vieron de qué iba el tema, dijeron, no, espera, yo pensé que esto era otra cosa.
Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, no es para que mire dentro de sí y saque y lo viva y lo promocione, sino para que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día. Es que yo no sé esa filosofía que tienen algunos, es decir, es que yo soy así, yo soy así y el Señor a mí así me ama. Sí, el Señor te ama, pero te ama tanto que no te quiere dejar igual, te quiere cambiar, igual que a mí. Y quiero decir una cosa, hermanos, mi cruz no es menos pesada que la de ninguno de ustedes. Cuando Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, significa que hay una cruz, hay algo que tienes que tomarlo. ¿Sabes lo que significaba tomar la cruz, no? Cuando veías a uno llevando la cruz, ¿sabes lo que significaba? Que lo iban a crucificar. O sea, que iba a morir él. Yo me tengo que negar a mí mismo cada día, pero no menos que otros, ¿eh? Porque tú tendrás tu cruz, pero es que yo tengo la mía. Y Jesús no nos dice, ven aquí que te voy a quitar la cruz. No, te dice, coge la cruz y con esa cruz encima me sigues. Y yo hablaba con esta persona y me decía, pues yo hasta como el Señor no me cambie el chip y me haga un milagro, yo estoy esperando que el Señor me haga un milagro. Pues si no me lo hace, qué listo eres tú, ¿no? Yo dije, el Señor no te va a cambiar el chip. O sea, el Señor puede hacer lo que quiera, como tiró a Pablo al suelo, seguro. Puede hacer como Él quiera. Pero lo más probable es que no te cambie el chip, porque lo que dice es que cojas la cruz y le sigas. Y tú tienes tu cruz. Y o la coges y le sigues, o no la coges y no le sigues. Y yo cojo mi cruz y le sigo cada día. Y cuando lleguemos un día a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, llegaremos con cruces, cada uno de nosotros. Cada uno con nuestra cruz. Y valdrá la pena. Y habrá valido la pena tomar la cruz y llevarla. Mis hermanos, el éxito de la Iglesia de Jesucristo en el futuro no depende de que todos consigamos la satisfacción personal de nuestros deseos y de nuestras ambiciones, ni siquiera la salud de hierro. Habrá gente que llegue a través del fuego, habrá gente que llegue a través del agua. La misma fe que sacó a Pedro de la cárcel es la misma fe que llevó a Jacobo a ser decapitado. A algunos será de una forma y a otros será de otra. Pero será con cada uno con nuestra cruz y habrá valido la pena por el solo hecho de verle a Él y escuchar de su boca decirnos, bien hecho, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero todo esto, mis hermanos, pasa simplemente por no olvidar quién somos. Por no olvidar quién nos llamó, quién nos rescató, quién escribió en nosotros con su preciosa sangre en nuestro corazón, quién nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que somos cartas gratis, abiertas, para ser entregadas en mano, día a día, uno por uno, a tantas y tantas personas que están esperando por nosotros. Cartas abiertas, ese es el reto, ser cartas abiertas. Si olvidamos lo que somos, crearemos una religión, una especie de ecosistema espiritualista, emocional, en el que nos podamos mover más o menos a gusto, con unos códigos, haciendo prosélitos, seguidores, hinchas, pero no discípulos. Y somos llamados a ser discípulos por el poder del Espíritu Santo. Yo doy gracias a Dios porque, os digo una cosa, hermanos, cuando vengo aquí a Córdoba, hay algo que me bendice mucho, se lo decía al pastor Israel. Es el espíritu de unidad que hay en las iglesias. Yo sé que vosotros estáis acostumbrados, para vosotros no es nada. Quiero deciros algo, es muy grande. Es muy grande. Esto no pasa por ahí. De verdad que no. Y yo tengo el privilegio, o como lo llamemos, de viajar por diferentes lugares y es difícil que las iglesias se unan. La unidad de pastores que hay en Córdoba y en Andalucía es ejemplar para el resto de España. Ojalá de aquí, del sur de España, como salieron otras cosas, ojalá del sur de España salga y nazca para toda nuestra tierra un espíritu de unidad en el pueblo de Dios y una claridad de ideas, de que estamos aquí para nada más, ninguna otra cosa que predicar el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo haremos de 1000 maneras diferentes. Haremos de 1000 formas diferentes. Que Dios levante a la generación joven en este tiempo con 1000 formas distintas. Yo soy un absoluto analfabeto en Internet y este tipo de cosas. Llego tarde. Creo que el futuro pasa por tecnologías que yo tengo ni idea. Todavía no entiendo los coches eléctricos.
tenemos cosas que yo no sé cómo, y me quedo atrás. No las entiendo y como dice mi padre, tampoco las quiero entender. Mi viejo no entiende el fax. Mi padre dice, ¿cómo va a entrar un papel por tu casa y salir por la mía? Claro. Y yo entiendo lo que está diciendo. Claro. Y se lo quiero explicar y me dice que no me lo explique, si es que no lo quiero entender. Y luego tenemos estas discusiones que siempre termina la discusión cuando él dice, mira, yo lo único que sé es que Cristo viene muy pronto. Se acabó. Y sí, papá, es verdad. Ayer cumplió 87 años. Una vida entregada al Evangelio. Gente que amó más su propia vida. Que amó más a Jesús que a su propia vida. Y termino con una frase de él, que él siempre ha dicho. Él siempre ha dicho esto de que la juventud es un problema que se soluciona con el tiempo, ¿no? Y que el fabuloso lunar al final siempre termina siendo una verruga. Y, ¿sabes? Todo esto se pasa. Como te cases solo por el atractivo físico lo llevas claro. Porque eso se pasa. Tiene que haber algo más, ¿no? La frase de mi padre es, ¿nos vamos a gastar de todas maneras? Todo se gasta. Él siempre dijo, si nos vamos a gastar de todas formas, gastémonos en esto. Si de todos modos las fuerzas se nos van a ir, que se nos vayan en lo que se nos tienen que ir. Ese es el mensaje, mis hermanos. Si miramos hacia el futuro, no entregues tus fuerzas a otra cosa que no sea a la proclamación limpia, clara, única del Evangelio glorioso de Jesucristo. Somos cartas abiertas. Señor, os bendiga.